En este fascinante vídeo, aprenderás por qué Moisés no entró en la tierra prometida. Moisés no entró en la tierra prometida porque, en un momento de impaciencia, no atendió correctamente a la palabra de Dios, lo que hizo que no reconociera la santidad y la gloria de Dios ante el pueblo. En este vídeo entenderás en detalle todo lo que dice la Biblia sobre por qué Dios no permitió a Moisés entrar en la tierra prometida. Antes, te invito a suscribirte al canal y activar todas las notificaciones para recibir avisos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. El texto bíblico que explica por qué Moisés no entró en la tierra prometida, está registrado en el Pentateuco, en el libro de los Números. La Biblia relata que durante el vagabundeo de los hijos de Israel por el desierto, se quedaron sin agua y se enfadaron mucho, lo que les llevó a murmurar y oponerse a Moisés y a Aarón. Incluso después de que Dios los hubiera liberado de Egipto y demostrado su poder varias veces, los israelitas mostraron ingratitud. A cuestionar la decisión de Moisés y Aarón de llevarlos empezaron al desierto, alegando que habría sido mejor quedarse en Egipto, a pesar de que, tenían hambre y sed. Este episodio se encuentra en el libro de los Números, capítulo 20, entre los versículos 2 y 5, donde la Biblia dice que no había agua para la congregación. Entonces, se juntaron contra Moisés y contra Aarón y el pueblo contendió con Moisés, diciendo, «Ojalá hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído a la congregación del Señor a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Y por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este lugar malo, un lugar donde no hay semillas, ni hijos, ni vides, ni granadas, ni agua para beber?» Cada vez que se enfrentaban a dificultades, los israelitas solían quejarse a Moisés y a Aarón, cuestionando su liderazgo y lamentando no haberse quedado en Egipto. Ante la gran queja del pueblo, Moisés y Aarón se postraron a la puerta del tabernáculo y se les manifestó la gloria del Señor. Dios ordenó a Moisés que tomara una vara, junto con Aarón, reuniera a la comunidad israelita. Debían hablar a una roca de la que mandaría agua para saciar a todo el pueblo y a sus rebaños. El problema surgió cuando Moisés y Aarón, actuando de forma inconsecuente, no siguieron al pie de la letra las instrucciones divinas. El texto bíblico recoge la declaración de Moisés de la siguiente manera: «Ya he oído, rebeldes. ¿Tendremos que sacar agua de esta roca para darosla?» Y luego, el texto bíblico del libro de los Números, en el capítulo 21, versículo 11, dice que Moisés levantó el brazo y golpeó violentamente la roca 2 veces con la vara, y brotó agua de la roca, saciando la sed del pueblo y de sus rebaños. Pero poco después del imprudente comportamiento de Moisés, llegó también una reprimenda de Dios. La Biblia dice que el Señor habló a Moisés y a Aarón de la siguiente manera: «Y porque no confiasteis en mí para honrar mi santidad ante los hijos de Israel, por eso no condujisteis a este pueblo a la tierra que yo les di». Y esta declaración disciplinaria del Señor nos ayuda a entender por qué Moisés no entró en la tierra prometida. En primer lugar, Moisés dejó que su impulso tomara la delantera sobre su fe, y cuando eso sucede, el hombre es vulnerable hasta el punto de fallar en su mayor cualidad. Mira lo que leemos sobre Moisés en Números, capítulo 12, versículo 3. «Pues Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra». Pero entonces, aunque la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra, en aquel momento, en aquel episodio de la roca, faltó precisamente la mansedumbre. En segundo lugar, Moisés no obedeció la orden del Señor. Dios le había dicho que hablara a la roca, pero él hizo lo contrario, actuó con violencia y golpeó la roca 2 veces. Luego, en tercer lugar, con su actitud, Moisés no solo fue desobediente e impaciente, sino que además deshonró la santidad de Dios ante los israelitas. Este punto se entiende mejor a la luz del simbolismo de la roca en relación con el Señor. Esto se debe a que Dios ya se había identificado simbólicamente con una roca herida para saciar la sed de su pueblo. Éxodo, capítulo 17, versículo 6, dice: «He aquí que yo me pondré delante de ti sobre la roca en Joret, y golpearás la roca, y saldrá agua de ella, y beberá el pueblo». Moisés así lo hizo ante los ojos de los ancianos de Israel. Luego, en el Nuevo Testamento,
En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, el Nuevo Testamento interpreta esta roca herida por Moisés en más ser como una figura de Cristo, que soportó el castigo por el bien del pueblo de Dios. Sobre esto, el apóstol Pablo escribió: Ahora bien, hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar, y todos comieron de un mismo alimento espiritual, y todos bebieron de una misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero a Dios no le agradó la mayoría de ellos, por eso estaban postrados en el desierto. Entendemos, pues, que la actitud de Moisés al golpear la roca con violencia cuando Dios le había dicho que solo hablara a la roca, despreció el profundo significado de la manifestación del Señor y no honró la santidad y la gloria de Dios ante el pueblo. Y en consecuencia, Moisés acabó entonces usurpando el lugar de Dios, haciendo según su propia voluntad. Y ante toda la congregación de Israel, Moisés habló como si él y Aarón fueran los verdaderos responsables de saciar la sed del pueblo, sacando agua de aquella roca. Según este relato, en lugar de glorificar al Señor, Moisés se glorificó a sí mismo. Al considerar todos estos factores, podemos entender por qué Moisés no entró en la tierra prometida. Si este vídeo fue relevante para ti, deja tu comentario y suscríbete al canal.